Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Earth, ¿sí? Es en realidad el primer video dentro de este canal y me siento muy extraño grabando y hablando de este juego porque es un juego que tiene 5 años o está por cumplir 5 años dentro de lo que es el mercado. Yo lo jugué los primeros 3 años full vicio, después lo dejé un par de meses. Volví a jugar de nuevo un mes y medio, me volví a aburrir y lo volví a dejar hasta hace poquito tiempo que empezamos a jugarlo en Twitch. Y ahora me decidí, la verdad que hay mucho contenido, muchas cosas nuevas y muchas cosas que tengo que completar, así que me decidí, por qué no, intentar volver a maxearme y a viciarme en este juego para completar y conseguir todo lo que me falta. Así que vamos para abajo, que quiero mostrar y hablar de este tema de que le digo, de cómo completar las cosas que nos faltan, ¿sí? Vamos por abajo. Bien, estamos acá dentro del juego. Si los que me siguen por Frostburg y no sabían de este juego, obviamente es un juego que es de Kefir. Los mismos creadores que Frostburg, sí. Tenemos las mismas 3 zonas de piedra de un lado, las mismas 3 zonas de madera del otro lado. Tenemos el búnker alfa, que es como el santuario de Odín, pero acá también tenemos el búnker bravo, que es como el santuario de Thor. Tenemos acá el puerto, que tenemos unas alcantarillas, y tenemos un laboratorio que sería como un tercer búnker. Tenemos medios de transporte, tenemos la moto, que es lo primero que se consigue, que nos facilita la posibilidad de ir a esta atalaya y desbloquear todo lo que es la zona de norte, donde conseguimos recursos más avanzados. Tenemos el todoterreno, que nos permite cruzar este pantano que hay acá y llegar a esta atalaya para desbloquear toda esta zona, que es algo que no lo tengo, que lo tenemos que completar en breve. Tenemos el barco, que se consigue acá entre la alcantarilla y los laboratorios, para poder llegar a cruzar a esta atalaya y desbloquear la zona esta del norte, las zonas más de acá arriba. Tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos la comisaría, que es otro evento, otra zona permanente, al igual que el motel y la granja que están acá, ¿sí? Y después tenemos eventos como este vertedero o evento de la moto, que hay 4 distintos eventos disponibles. Tenemos el evento este de la cajita, que es para los nuevos jugadores, sirve mucho, sí. Son muchas cosas que a la gente que recién empieza les sirve mucho, pero a los veteranos lo que les gusta o lo que juegan generalmente son las temporadas, ¿sí? En este evento que estoy acá es justamente la temporada, que vamos a ver rápidamente. Antes de hablar de ello, voy a mostrar lo que es el pase. En el pase tenemos al inicio, sí, en la parte paga, tenemos un trajecito que son skin, o era que están metiendo que skin al personaje. Por más que nosotros tengamos un traje SWAT o un traje de algo, siempre se va a ver con una skin, que en este caso es esa. Después tenemos parte gratis y parte paga, como todos los pases, sí. Tenemos distintos niveles, vamos a ir consiguiendo. La verdad que en la parte gratis se consigue buenas cosas. Este es un juego que tiene un sistema de energía, así 200 puntos. Cuando se terminan eso, podemos ver un anuncio cortito para 25 más de energía, o si no, podemos conseguir estas latitas de energía que están acá, bebida energética, que también que nos da energía para seguir jugando y seguir moviéndonos, ¿sí? Tenemos cajitas gratis, que las cajitas podemos conseguir estos trajes que sirven mucho para ir a lo que es el búnker bravo o para ir al pantano, si no me equivoco son esto. Esto en realidad es para evitar el tóxico, ¿sí? Es más que nada para el búnker bravo. Tenemos esta arma, que la verdad que es una de las armas Génesis, que es nueva, yo no tengo ninguna, bastante interesante. Y acá tenemos la posibilidad de sacar estos 3 objetos, que el compuesto de carbono sigue para modificaciones, estas 2 cosas para modificaciones de arma, pero sobre todo a mí me interesa mucho para terminar el todoterreno y terminar el barco, que son cosas que tengo muy atrasadas, ¿sí? Y el C4 para los raideos. Antes, Kefir lo que hacía en este pase de temporada, sí, obviamente, bueno, seguimos viendo. Tenemos obviamente los cachorros, que son las monturas que podemos tener acá, que son mascotas que podemos tener, mejor dicho. Sí, seguimos teniendo en la parte gratis, nos siguen dando cosas para terminar el todoterreno en caso de que no lo hayan terminado. Sí, siguen avanzando en el nivel 50 y pico. Sí, seguimos sacando plaquitas y demás, trajes exclusivos de temporadas anteriores que antes eran pagos, ahora son gratis. Tenemos armas y cosas que yo la verdad que no conozco, pero lo que le decía, en el nivel 51, 52 y 53 pueden conseguir totalmente gratis la moto, que al principio, en los inicios del juego, era muy difícil de conseguir el tanque de gasolina. Hoy sale gratis en los pases de temporada. Entonces ustedes, solamente por jugar y subir un poquito el pase, pueden llegar a conseguir la moto en los primeros días, así que siempre es buen momento para arrancar este juego, ¿sí? Y bueno, al final tenemos otra moto, otro diseño de moto de regalo. Y lo que le decía es que siempre en estas cajitas, una vez que termina la temporada, sacan cajas extra. Siempre lo que hacía Kefir era en estas cajas extra poner
motos, mochilas y cosas, adornos exclusivos que solamente se consiguen acá. Ahora, por suerte cambiaron en las cajas. Si vos terminás la temporada y no querés jugar más, no jugás más, no hace falta porque solamente te dan ropa y recursos que no son exclusivos de temporada, ¿sí? Porque uno sentía presión, lo mismo que pasa en Frostborn, ¿sí? Tenemos monturas exclusivas en estas cajas y si no las conseguís te sentís frustrado por no conseguiste 40 cajas extras, abriste 40 cajas y tenés la mala suerte que tengo yo y no te toca la montura y te sentís frustrado, ¿no? En este caso por suerte lo sacaron y ahora las cosas esas están acá, en estas recompensas, ¿sí? Nosotros tenemos motos exclusivas, motos y motos antiguas, ¿sí? Tenemos cosas que son nuevas, creo que esto es nuevo o no, esto me parece que esta mochila es vieja, ¿sí? Que yo no la tengo, yo no tengo nada porque pasé mucho tiempo sin jugar. Esta, la moto de la izquierda, es la moto nueva de esta temporada, ¿sí? Que se ve hermosa, brutal. Y esta moto que está acá, esta moto de evolución es vieja. Esto es de una de las temporadas, de las primeras temporadas que yo tampoco la tengo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a abrir esta cajita y vamos a tener la posibilidad de sacar objetos posibles, ¿sí? Objetos infrecuentes, amarillos, azules y algunos que sí o sí sacamos. Y también vamos a tener la posibilidad de sacar esto, ¿sí? Fíjense que si nosotros ponemos acá, cada caja contiene uno de los tres objetos posibles. En cada quinta caja, calidad no será inferior. Cada 5 cajas vamos a tener un objeto infrecuente y cada 30 cajas contenemos un aspecto. O sea que cada 30 cajas sí o sí sacamos un aspecto. Uno dice 30 cajas es un montón, pero en realidad si hacemos cuenta, 30 por 5, cada 150 puntos conseguimos un adorno. O sea que uno dice es mucho, sí, pero en realidad no es tanto porque miren esto. Primero que otro cambio nuevo que hubo para bien en las Day, y eso es lo que me motiva a venir a esto, es que tenemos este calendario. Sí, es un calendario obviamente donde están las fechas y los días de la semana, del mes, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos distintos eventos. La bonificación diaria es algo que nosotros solamente por conectarnos nos llevamos recompensa. Yo me conecté ayer, me llevé esto, me conecto hoy, me llevo esto, y fíjense, mañana me voy a llevar 5 y el día 6 me voy a llevar 15 de estas moneditas, ¿sí? Acá no sé qué hay, que puede ser que me toque en esa caja, pero yo solamente por conectarme esta semana me voy a llevar 20 de esos 150, no está nada mal, ¿sí? Después, fin de semana laboratorio. Si tenemos la posibilidad, si son jugadores veteranos o jugadores avanzados y pueden ir al laboratorio, yo la verdad que nunca fui, desde que salió yo no jugaba, así que no fui y no voy a poder ir. Estos 50 puntos que hay acá, sí, de 150 se consiguen 50 en esto, yo me lo voy a perder lamentablemente, no lo voy a poder hacer porque nunca fui y no voy a ir a gastar armas porque no tengo, así que esto me lo voy a perder, pero en caso que puedan ir lo van a poder hacer. Esto es un laboratorio, es como un búnker que le decía que está en el puerto, y si vamos con la SCAR tenemos 50% más de daño, ¿sí? El fin de semana que viene seguramente cambie, capaz que en vez de tocar laboratorio toque búnker alfa, entonces ahí sí voy a poder aprovechar, porque si nos toca búnker alfa es algo que es más sencillo, que lo puedo hacer con armas cuerpo a cuerpo, entonces sí voy a poder aprovechar los puntos que vayan a dar ahí, ¿sí? Todos los fines de semana van terminando, esto termina en un día y 11 horas, entonces acá esto seguramente me va a dar puntos de temporada y puntos para reclamar acá, ¿sí? Después volvemos. Tenemos la palestra, que es esto que está acá. La palestra es esto que estuvimos haciendo ayer en directo, que vamos a ir a hacer ahora a terminarlo, ¿sí? Fíjense que yo ahora maté 12 jefes de 15, o sea que si mato un jefe más ya me consigo estos 50 puntos, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Y cuando llegamos a 15 conseguimos los planos de armas que nos dan 2 azules y 1 morado, que ojalá que me toque alguno interesante que no tenga, ¿no? Después seguimos viendo, ¿sí? Tenemos torneo de pesca, comune y granja de fin de semana. Entonces, torneo de pesca, esto es algo que supuestamente arranca hoy. Yo creo que arranca hoy, pero generalmente es que Phil se trabaja siempre con el horario, no me acuerdo si eran de las 6 o de las 9 horas Argentina, dependiendo obviamente de cada país, pero aparece, o sea, dice 6 de marzo, en teoría es esta noche, ¿sí? Esta noche a las 21 horas arranca este evento, que fíjense que podemos seguir sacando medallitas para las recompensas esta de acá, ¿sí? Seguimos. Torneo de la pesca, no sé cómo va a ser, esta noche lo veremos y vamos a estar viendo eso, ¿sí? Comuna, arranca el 9 de marzo, ¿sí? Esto ya es algo que va a estar arrancando el miércoles en la noche, ¿sí?
prueba de un duro desafío en comuna. Quien se atreva a acabar en eso, inconvenientemente muerto. No, no sé qué es la comuna, pero bueno, es algo que vamos a estar. Fíjense que podemos seguir sacando esto. Podemos seguir sacando piezas de carbono, que le digo que yo necesito muchas, así que me viene bien. Y ermitas, ¿sí? Y fin de semana de granja. Comienza los días de recolección en la granja, no te lo pierdas. Pero esto en teoría arranca el jueves, así que el jueves que viene vamos a tener eso, ¿sí? Quizás este fin de semana tocó el laboratorio, la semana que viene toque la granja, así que lo que le decía, ya se puede ver en el calendario, ¿sí? La semana que viene, en vez de hacer esto, de hacer misiones dentro de lo que es el laboratorio, ya sabemos que nos va a tocar misiones dentro de lo que es la granja, ¿sí? Así que eso está bueno. La bonificación la tenemos toda la semana y tenemos nuestros eventos. Entonces, la temporada hoy en día no se termina así, no pasa esto que está pasando en Frostbite, que pasaba antes acá, que era una temporada que duraba 3 semanas y después teníamos que esperar otras 3 semanas para que salga la siguiente. Las temporadas ahora van a ser continuadas y los eventos van a ser continuados en todo momento. En todo momento vamos a tener recompensa diaria y en todo momento vamos a tener eventos así como estos que se van a ir reciclando. Esto de los fines de semana obviamente que es lo mismo, pero va a ir cambiando de zona, entonces lo va a ir haciendo dinámico. Vamos a tener un evento principal como es esto, que es el evento principal de esta temporada, que seguramente después va a haber otro. Vamos a tener los torneos de pesca y cosas así que van a ir haciendo que sea un poco más entretenido todo este tema, ¿sí? Lo que yo no veo acá es el tema de la temporada, si tiene algún tema, alguna fecha de que termine, ¿no? Fíjense que a la caja podemos llegar a sacar estas cosas, un molino de viento, una veleta, pero yo no veo fechas. Yo no veo fecha. Lo que me llama la atención también es el precio, ¿sí? $2.77 el pase premium, es muy barato comparado con lo que es Frostburg. Pero bueno, vamos a ir entrando a la zona. Lo que yo digo, repito, no veo ninguna fecha, no sé cuándo termina esta temporada, o sea, no sé hasta cuándo tenemos tiempo de reclamar reclamar esas cajas y esos niveles, ¿sí? Ya si algunos lo saben me lo dejan en comentarios si entiende eso. Yo la verdad que estoy tratando de usar todas mis neuronas para tratar de entender esto, pero me cuesta, ¿no? Bien, entonces lo que le decía, tenemos 3 tipos de jefes distintos, 5 niveles cada jefe. Los primeros 3 niveles de cada jefe lo pude hacer con arma cuerpo a cuerpo, con un machete, con modificaciones básicas. Yo no tengo ni las mejores modificaciones ni mucho menos, así que los primeros 3 niveles lo pude hacer con armas cuerpo a cuerpo y botiquines y un poquito de ropa. Ya el nivel 4 ya tuve que usar armas, ¿sí? Fíjense que cada jefe tiene debilidades ante algo, ¿sí? El primer jefe, si yo me pongo este traje, me reduce el daño. Si me pongo este, el Kevlar me reduce daño. Y si me pongo este con el de SWAT me reduce el daño, ¿sí? Y cada uno tiene debilidad a un arma. Este con la Vintorex, este con el arma Genesis que no tengo y este con la AK-47. Entonces si nosotros lo hacemos con esta ropa y con esta arma, vamos a tener más armadura y más daño hacia él. Tengan en cuenta que los niveles van haciendo que se dificulte. Nivel 1 es muy fácil, nivel 2 es un poco más difícil, nivel 3 ya aparecen más zombies o con más vida o tienen otra interacción. Por ejemplo, algunos zombies dejan charco de sangre que te hacen lento y te das al daño. Ya después empiezan a tener un poco más de dificultad. Si Jesse se comporta como el ciego, empieza a tirar cargas hacia adelante, ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces lo que le decía, cada traje y cada arma le hace debilidades y nosotros vamos a tratar de matarlo. Yo tengo solamente una Vintorex, así que me la voy a poner. Ropa no tengo, así que no la voy a poder usar, pero vamos a poner la Vintorex esta para tratar de matarlo más rápido al bicho este. Sí, por suerte esto tiene mucho rango. Vamos a hacer que exploten los parásitos. Si estos parásitos, el charco de sangre que quedan hace que él se cure y me hacen daño a mí. ¿Sí? Si yo camino por la sangre, fíjese que me hace daño. La idea de este es quedarse parado. Si él toca su propia sangre también se cura, ¿sí? La idea de este es quedarse parado y hacerle full daño. Porque fíjense que la sangre me hace daño a mí. A lo que voy es que si perdemos tiempo corriendo de un lado a otro, sí, fíjense que los parásitos todavía no llegaron. Ahora sí, ya me corro. Si perdemos tiempo corriendo de un lado a otro, perdemos tiempo de hacerle daño a él. La idea es matarlo lo más rápido posible. Y murió. ¿Sí? Fíjense que lo que le digo, ahí subimos
250 puntos en lo que es el pase de temporada, ¿sí? Ya estamos llegando a nivel 17 y a su vez conseguimos avanzar. Bueno, ahí una vez que lo matamos ya termina eso, no se puede hacer nada más y vamos consiguiendo las recompensas de acá de la palestra. Ya llegamos a nivel 13, ya podemos reclamar los 50 puntitos de este. Ahora vamos a abrir esas cajas y vamos a ver eso. Ahora me voy a poner esta pistola y vamos a tratar de matar al segundo, ¿sí? Vamos a tratar de matar a los 15 y vamos a abrir las cajitas de, esas, de la temporada. Acá yo lo que les recomiendo es que vayan corriendo y vayan matando a esos chiquitos. Este me va a gastar muchas armas. Sí, peguen, 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 no dejen de pegar. Sí, si se pueden, a este guarda lo que le decía. Lo que le decía, sí, traten de ir pegándole a los bichos estos que cada vez tienen más vida. El bicho ese se cura, no pasa nada. Ustedes traten de matar a estos, cuídense de la sangre que te hace daño. Acá sí conviene ir moviéndose porque fíjense que si ustedes se van moviendo, lo que tienen que hacer es que él tenga que correr un poco hacia ustedes. Entonces evitan que le peguen. Entonces hacen 2 o 3 pasos. Tengo que me estoy quedando sin arma. Che, qué cagada esto que no le hace nada de daño. Ahora me tengo que poner otra arma. No. Muy poco daño le estoy haciendo. Dale, 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 Javi, dale. Encima se cura el bicho de mierda. No me digan, me gasté 3 armas y no le saqué ni la mitad de la vida. Ah, cuando está ahí. Vale, mueran. No sé si en algún momento le hago más daño o menos, pero yo veo que le estoy pegando y la vida como que no le baja. Ya cae, ya cae. En ese momento que está haciendo la carga como que no le pego. Ahí sí. No. Esa era la K-47 que tenía para... Ahí murió. La K-47 que tenía para matar al último jefe que tiene debilidad, lo tuve que gastar acá. Pero bien, no importa. Uf, Dios mío, estuvo difícil, ¿eh? Para un jugador nuevo va a estar complicado. Fíjense, entonces me falta la última, que tiene daño de AK-47. Yo me la estoy gastando. Voy a cortar el video, voy a ir a la base, voy a buscar más armitas y volvemos. Bien, ya estamos acá de vuelta. Sí, me traje 3 Scar, espero que me alcance. Vamos a completar esto. Traje la escopeta, la AK-47, 3 Scar, me puse la ropa con la que tengo más resistencia al daño. Vamos a arrancar a darle full daño con esta ametralladora. Esta lo mismo, esta tira... Al principio tira... Vamos a ponerme la Scar para pegar a los chiquitos. Hace un daño en área que te aturde. Tira un gas tóxico que cuando estás cerca te saca daño. Y no sé cuál es
el daño o la habilidad nueva que saca a último nivel, ¿no? Esa es la nueva. Un golpe que hace hacia adelante. Sí, hay que tener cuidado de estar lejos de ella cuando estamos matando a los chiquitos, porque si llega a tirar un golpe de eso que te aturde, te pegan entre todos y es una F en el chat. Fíjense que los chiquitos tienen poca vida dentro de todo, pero hacen bastante daño. Entonces si tienen la posibilidad de tener dos armas como tengo yo, tienen que tratar de hacer eso, sino de matar a los chiquitos con un arma y ahí está el daño. Bueno, ahí quedó bien porque quedó la gordita lejos. Ya se me terminó la AK-47, o sea que el daño va a ser igual para todos. ¿Sí? Mantenerse lejos para evitar eso. Eso es un golpe que hace daño en área y después hacia adelante. Tiene dos ataques de área. Uno que te aturde y uno que te hace daño. Tiene ese tóxico que hace que te pegue. La sangre también te hace daño. La verga que lo parió. Que me muero. Que me alcance el arma, por favor. Vamos a ponerme el otro arma abajo. Dale, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos. No me quiero quedar mucho porque si me hace el golpe, estoy F. Ya cae, ya cae. Ya terminamos, Javi, dale. La verdad que para un jugador nuevo esto va a ser, no digo imposible, depende de la habilidad y la suerte de cada uno. Pero vamos, para un jugador veterano. Uy, casi me muero, me muero. Me mata el tóxico, la puta madre. Para un jugador veterano esto es pan comido. Para un jugador nuevo es bastante complicado. Para un jugador intermedio como yo que tiene las armas justas, está interesante, me gustó. Y así es como terminamos esto, ¿sí? Fíjense que ya matamos a todo, entonces terminamos con la interacción de ellos. El evento obviamente que acá dura hasta el 10. Nosotros ya lo completamos, recogemos todo y vamos a abrir eso. Primero, bueno, me llevo los planitos estos que podemos abrir. Recompensa posible. No sé si me da sí o sí, te da. Recibirás 6. Si abres esto, recibirás 6 planos aleatorios. 2 infrecuentes, bien. O sea, sí o sí, dos azules y uno morado conseguimos. Y además conseguimos los grises también, ¿no? Bien, me conseguí 2 morados de Uzi, la verga que lo parió. Pero no está nada mal, miren lo que es esta recompensa. 4 azules, 2 morados. Y me tocó morado de arco y morado de Uzi. Las dos armas más chota. Voy a bajar todos. A ver si hay alguno que no tenga. Porque recuerden que te puede tocar repetidos. Pero no puede ser que los dos morados que me salen de Uzi. Que bueno, obviamente no lo tengo. Pero es una Uzi que no uso. Y un arco que tampoco uso. O sea, no, déjame de joder. Este lo tengo repetido. Este lo tengo repetido. Esto lo tengo repetido. Este no lo tengo. Este lo tengo repetido. Este repetido, repetido. Bueno, la mayoría repetido. Recuerden que esto en el Búnker Alfa podemos cambiarlos por alguno que no tengamos repetido. Vamos a abrir estos dos últimos. Y el de la Winchester. Bueno, no está mal abrir 4 planos nuevos, sirve para seguir sumando. Esto lo podemos cambiar por otros planos nuevos, así que no está mal. Sacamos 2 morados, aunque tuvimos mala suerte. Y vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, agarramos los del nivel de temporada. Fíjese que solamente haciendo estos 15 jefes llegamos a nivel 18, casi 19 de la temporada. Vamos a seguir subiendo así. Yo no hice, obviamente que el laboratorio no lo hice, como les dije. Y vamos a ver esta noche el tema de la pesca, que seguramente voy a hacer video para mostrarlo mañana, ¿sí? Y vamos a abrir acá. Ya tenemos 50 puntitos. Vamos a abrir. La verdad que no sé cómo funciona esto. Bueno, esto sirve para algo, creo. Esto es placa para la comisaría. Lo llevamos al buzón. Bien ahí. Ah, tengo que elegir una. Material explosivo. Vamos a elegir esto que me va a dar armas. O sea que no es que te llevas todo. Elegís una de las 3 cosas. Cada 30 cajas
material explosivo. Sí, fíjense, yo voy abriendo 5 puntitos, me llevo una cosita cada 15. Creo que decía que podías tocar algo infrecuente. Bien, me tocó algo infrecuente. El acero me tienta mucho, pero me voy a quedar con Scar porque estoy flojo de armas. Sí, fíjense que cada 5 cajas creo que te tocaba, decía. Un objeto aleatorio de 3 disponible. Se garantiza cada quinta y cada 5 cajas podemos sacar algo amarillo, que es esta que nos toca acá. Y cada 30 vamos a sacar la moto. O la moto o la mochila, ¿sí? Vamos a seguir sacando armas. Sí, ahí me tocó 2 veces seguido el amarillo, no estuvo bien. Bueno, me voy a llevar la pala. Por más que sea físico, es un arma que me sirve. Vamos a llevarme el mazo. Esto me sirve porque ha quedado todo en el buzón, son armas. La Winchester es una cagada de arma, pero me la voy a llevar porque prefiero eso antes que ropa, que tengo mucho. Y otra vez me tocó infrecuente, el aceite sirve para las mejoras, ropa tengo, me voy a llevar el filtro que sirve para abrir cajas, así que no estuvo nada mal. La primera apertura, bueno, como le digo, entonces esta noche vamos a estar haciendo el laboratorio, voy a pasar de él, son 50 puntos que me pierdo, es una F en el chat, pero no importa. Vamos a aprovechar la granja full cuando arranque el jueves, y esta noche vamos a estar con el evento de la pesca, tratando de hacer esto que el torneo este, para seguir sacando puntos y seguir abriendo cajas para tratar de llegar a esa caja número 30 para sacar un diseño exclusivo. Gente, fue el primer video de las Day, espero su apoyo, lleguemos a 1000 visitas, que si llegamos a 1000 visitas quiere decir que la gente, o que a ustedes les gusta la serie, entonces vamos a seguir haciendo directos, seguir haciendo videos y tratando de conseguir el partner acá para poder tener esos regalos de 5 pases de temporada para que podamos hacer sorteito para ustedes. Así que muchas gracias por su apoyo, espero que les haya interesado el video y nos vemos en la noche 21:30 en directo, seguramente toque esta noche Twitch, así que nos vemos por ahí. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.